Ahora vamos a ver diagnóstico para angina estable, que va a ser causado por enfermedad reumatosa crónica. Entonces, en el video anterior vimos angina estable y cómo se presenta. Ahorita vamos a ver cómo hacemos diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va a ser con la prueba de esfuerzo. Tenemos varios tipos de prueba de esfuerzo que ahorita lo vamos a ver más específico y cuáles son las indicaciones. Pero primero vemos la prueba de esfuerzo convencional o la que casi siempre usamos y luego vemos los casos especiales. Entonces, la prueba de esfuerzo va a ser, tenemos que hacer que aumente la demanda del corazón. Y esto es a través de ejercicio. Entonces vamos a hacer que el paciente haga ejercicio. Lo que hacemos es lo ponemos en una caminadora o una bicicleta fija, por ejemplo. Porque esto va a hacer que aumente la contractilidad del corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto es porque el corazón está demandando más oxígeno, porque está trabajando, porque estamos en ejercicio. Y si el corazón demanda más sangre, más oxígeno, y las coronarias son insuficientes, entonces vamos a tener isquemia. Entonces, básicamente, por un lado, lo que queremos provocar es una condición en el paciente. Si tiene ocluidas las coronarias, se va a manifestar la isquemia. Entonces vamos a poner al paciente en ejercicio. Y esto, si el paciente tiene ocluida la coronaria porque la placa de ateroma está demasiado grande, o sea, está la arteria y que está la placa de ateroma que está demasiado grande, entonces es menos flujo que va a pasar por aquí. Si es este el caso, vamos a tener isquemia. Ahora, por otro lado, la prueba consiste en, tenemos que medir si el paciente tiene isquemia o no. Y bueno, nada es absoluto que no tenga isquemia o que tenga isquemia, pero relativo. Entonces, ¿cómo medimos la isquemia? Esto principalmente lo hacemos con un electrocardiograma. Entonces, al paciente lo vamos a poner en ejercicio, que va a ser una bicicleta fija, y al mismo tiempo estamos tomando un electrocardiograma, y aquí vamos a ver cambios si es que el paciente tiene isquemia. Entonces, básicamente esos son los dos componentes. Y ya más adelante vamos a ver qué pasa, o cuando el paciente no puede hacer ejercicio, o sea, hay que hacerle la prueba, pero no podemos hacerlo a través de que haga ejercicio, o cuando no podemos medir o no podemos utilizar el electrocardiograma para medir la isquemia. Ahorita vemos eso. Pero entonces una prueba de esfuerzo convencional es así: ponemos al paciente en una caminadora, entonces así, digamos una bicicleta fija, así, y aquí va el paciente. Una bicicleta fija, y se trata de que aumente la frecuencia cardíaca hasta un valor dado, y ese valor dado es la frecuencia máxima estimada, que es para cada rango de edad. Tenemos un estimado de cuál es la máxima frecuencia a la que puede llegar esa persona, y esto es 200 menos la edad del paciente. Ahora, no todos los pacientes van a llegar a este estimado de 200 menos la edad. Entonces, lo que hacemos es vamos a dar un rango. Y este rango es desde alcanzar el 85% de este valor hasta alcanzar el 100% de este valor. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 70 años y le vamos a hacer la prueba de esfuerzo. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca que tiene que alcanzar para que podamos decir que es válida la prueba? Tampoco es así de fácil todas estas pruebas diagnósticas, pero para que se diga que es válida o que sí se puede interpretar una prueba de esfuerzo, el paciente tiene que llegar a esta frecuencia cardíaca máxima. Pero ya vimos que no es esta frecuencia absoluta, sino que sacamos el 85%, y ya, si es el 85% de esto o para arriba, podemos validar la prueba. Entonces hacemos 200 menos la edad del paciente, que es 70, y a este le vamos a sacar el 85%. 200 menos 70 es 130 por 85%. 110.
110.5. Ajá. 110.5. Entonces, un paciente que tiene 70 años, la máxima frecuencia estimada son 130 latidos por minuto. 130 latidos por minuto. Pero no necesariamente tiene que llegar a 130. Con que llegue al 85% de esto, o sea, con que llegue a 110 latidos por minuto, ya alcanzó el 85% de tu máxima frecuencia estimada. Y ya si tiene esto para arriba de frecuencia cardíaca, podemos validar el estudio. Porque si alcanzamos una frecuencia, si el paciente no alcanza una frecuencia tan alta, eso quiere decir que igual el corazón no está demandando demasiada sangre o demasiado oxígeno, porque no aumentó demasiado la frecuencia. Entonces queremos que sí aumente demasiado la frecuencia, cuando menos hasta el 85% de su máxima frecuencia estimada, para que sí hayamos puesto al corazón en suficiente aumento de demanda de sangre. Entonces tiene que aumentar la frecuencia cuando menos hasta este valor. ¿Y cuándo es cuando vamos a decir que la prueba está positiva? Vamos a decir que la prueba sale positiva cuando encontramos en el electrocardiograma que tenemos una depresión del segmento ST de 0.2 milivolts o más, o que tengamos hipotensión manifestada como una disminución de la presión sistólica por más de 10 milímetros de mercurio. Esto es, si por ejemplo el paciente tenía presión arterial de 120 milímetros de mercurio, presión sistólica, y ahora que está haciendo la prueba tiene presión de 105 milímetros de mercurio de presión sistólica, aquí hubo una disminución de 15 milímetros de mercurio, y con que sea una disminución de 10 o mayor a 10, aquí fue 15, o sea fue mayor a 10, esto se considera como una hipotensión al estar haciendo la prueba, y esto es positivo. La otra es que tengamos la depresión del segmento ST. Entonces en el video anterior, en videos anteriores ya vimos interpretación del electrocardiograma, que es así, P, Q, R, S, T, y ese es el segmento ST. Cuando tenemos isquemia subendocárdica, o sea, cuando tenemos el corazón, cuando tenemos que, no es que toda la pared del corazón esté sufriendo, sino que nada más el endocardio, la parte más adentro del corazón, está sufriendo, se manifiesta como una depresión del segmento ST comparado con la línea basal, que es esta línea se llama el segmento TP. Y esto se va a ver como P, QRS, T, T. Aquí vemos como el segmento ST está deprimido ST. Aquí vemos como el segmento ST está deprimido comparado con el TP. Es segmento ST deprimido comparado con el TP. Entonces, esto es, y cuando la diferencia entre el TP, que está aquí, el TP, y el segmento ST son más de 0.2 milivolts, o sea, más de 2 cuadritos chiquitos de diferencia. Esto es que la prueba salió positiva. Y ahora, todo paciente que tiene una prueba de esfuerzo positiva, hacemos una angiografía coronaria. Y ya como tal es el estudio más acertado con el que vamos a definir o determinar finalmente si el paciente tiene enfermedad coronaria. Ahora, no a todos los pacientes les hacemos prueba de esfuerzo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene muy baja probabilidad de tener enfermedad coronaria, no lo vamos a someter a esta prueba, porque si sale positiva, probablemente sea un falso positivo, y entonces le haremos un procedimiento invasivo que es la angiografía, y finalmente no le vamos a dar tratamiento al paciente. Entonces no hacemos prueba de esfuerzo en poblaciones que tienen baja probabilidad de tener la enfermedad coronaria. Pero si sale anormal la prueba de esfuerzo, hacemos angiografía. Ahora, hay pacientes a los que no se les puede hacer esta prueba de esfuerzo convencional o la que siempre hacemos, que esto es o porque el paciente no se puede ejercitar,
Eso es porque el paciente o no se puede ejercitar o porque no podemos con el electrocardiograma medir la isquemia. Entonces, ¿cuándo es cuando el paciente no se puede ejercitar? Si tenemos un paciente que tiene debilidad muscular, específicamente en las extremidades inferiores, o si tenemos un paciente que tiene una amputación, o un paciente que tiene obesidad mórbida, o un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos pacientes no los podemos subir a la banda o a la bicicleta fija, cada uno por las razones específicas, pero estos pacientes no los podemos ejercitar. Entonces lo que hay que hacer es, vamos a hacer algo en donde aumente la demanda de oxígeno del corazón y vamos a medir si tenemos isquemia de la misma forma en la que a esos pacientes medimos si tienen isquemia. O sea, podemos tomar un electrocardiograma a esos pacientes, pero el cómo vamos a inducir la isquemia o el cómo vamos a inducir el aumento de demanda de oxígeno por medio del corazón no va a ser con que el paciente haga ejercicio, va a ser con fármacos. Y esto se le llama una prueba de esfuerzo con fármacos o una prueba química. Una prueba de estrés química o una prueba de estrés con fármacos, o una prueba de esfuerzo con fármacos o prueba de esfuerzo con químicos, o sea, con medicamentos. Y los medicamentos que damos los dividimos en dos, que son los vasodilatadores, que son dos, principalmente dipiridamol y adenosina. Y el otro que son los ionotrópicos, que es dobutamina principalmente. Entonces vamos a dar alguno de estos y con estos vamos a hacer que el corazón aumente la demanda de sangre. Y esto es, estamos haciendo lo mismo que le pasaba al paciente que hace ejercicio, solo que no es a través de ejercicio, sino que es a través de fármacos o de químicos, que es con esto, con vasodilatadores o con inotrópicos. Ahora vamos más específico esto. Ahora cuando tenemos un paciente que no se puede ejercitar, o sea, sí se puede ejercitar, pero no podemos medir la isquemia con el electro. Esto es, si el paciente tiene una anormalidad basal en el electrocardiograma, o sea, si tenemos un paciente y antes de hacerle la prueba ya sabemos que tiene un electro anormal, entonces cuando estamos haciendo la prueba de esfuerzo no podemos validar si tiene isquemia o no tiene isquemia, porque tenemos de fondo, de background, o desde un inicio ya tenemos anormalidades en el electrocardiograma. Entonces, anormalidades que encontremos al hacer la prueba de esfuerzo, no podemos diferenciar tanto si es por la isquemia, si es por esas anormalidades o una combinación. Entonces, en estos casos, es cuando el paciente o encontramos que tiene bloqueo de rama izquierda de las de His. Si en videos anteriores vimos cómo se manifiesta esto en un electrocardiograma. O si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. O si el paciente tiene un marcapaso. O si el paciente está tomando digoxina. Todo eso nos va a dar anormalidades en el electrocardiograma, que cuando el paciente esté en la prueba de esfuerzo pueden simular isquemia. Entonces no vamos a saber si es isquemia por la prueba de esfuerzo o si nada más son esas anormalidades basales o que ya tiene el paciente de facto antes de que hagamos la prueba de esfuerzo. Entonces a estos pacientes no es que no se puedan ejercitar, solo que la forma de medir la isquemia no la podemos hacer con el electro. O sea, sí les podemos tomar el electrocardiograma, pero con esto ya no vamos a interpretar si el paciente tiene isquemia o no. Necesitamos interpretarlo con otra prueba. Entonces, lo que hacemos son o un ecocardiograma o imágenes de perfusión miocárdica con radionúclidos. Y esas tenemos dos, que es por tomografía computarizada por emisión de positrones, que es el PET, y la otra que es tomografía computarizada por
fotón único, emisión de fotón único. Entonces, ahora estos son parecidos, a veces hay uno que tiene más sensibilidad, que tiene más especificidad, a veces el que más usamos es el de emisión con fotón único, a veces el que usamos es el PET, pero estas son imágenes del corazón, en donde vamos a ver el flujo sanguíneo que le está llegando al corazón. Entonces son imágenes en donde vamos a ver cómo está el flujo que está recibiendo el corazón. Entonces, por un lado están los fármacos que vamos a utilizar para inducir isquemia y por otro lado están las pruebas alternativas que vamos a utilizar para determinar la isquemia. Y ya sea el caso del paciente que no se puede ejercitar o el caso del paciente que sí se puede ejercitar pero que no se puede leer el electrocardiograma, en los dos casos mezclamos las dos alternativas. Mezclamos el uso de fármacos que inducen la isquemia y mezclamos estas pruebas alternativas, o se pueden mezclar. Este es, por ejemplo, si tenemos un paciente que cae en esta categoría, o sea, un paciente que no se puede ejercitar. Tenemos un paciente que no se puede ejercitar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a inducir la isquemia? Con vasodilatadores. Con vasodilatadores como es dipiridamol o adenosina. O la podemos inducir con dobutamina. Ahora, esto es cómo inducimos la isquemia. Ahora, ¿cómo vamos a medir la isquemia? ¿Qué vamos a utilizar para medir la isquemia? Podemos utilizar un electrocardiograma, que es lo mismo que utilizamos para pacientes que le hacemos la prueba de esfuerzo convencional, que es subirlo a la bicicleta fija. O podemos utilizar un ecocardiograma. En donde en el ecocardiograma podemos ver cambios que sugieren isquemia, como es que una parte del corazón no se esté contrayendo bien, o sea, que no se mueva bien la pared del ventrículo. Entonces podemos ver una disminución de la movilidad de la pared del corazón. Podemos encontrar una disminución de la fracción de eyección, por ejemplo. Entonces, en estos pacientes podemos usar un electrocardiograma o podemos usar un ecocardiograma para diagnosticar la isquemia, o también podemos usar esto. También podemos usar imágenes de perfusión miocárdica. Ahora, si es este tipo de pacientes y vamos a inducir la isquemia con los vasodilatadores, con dipiridamol, por ejemplo, y generalmente damos dipiridamol, y cómo vemos si tiene isquemia, aparte de tomar un electro, generalmente lo que hacemos es la imagen de perfusión miocárdica. O podemos dar dobutamina para inducir la isquemia, y cómo medimos la isquemia, la medimos con un ecocardiograma. Entonces aquí lo principal fue el que no pudimos inducir la isquemia de la forma que siempre lo hacemos, que es con la bicicleta fija, y la alternativa es damos dipiridamol o damos dobutamina. Ahora, en estos casos no solo usamos el electrocardiograma para interpretar la isquemia, sino que utilizamos otras pruebas diagnósticas. Por ejemplo, si damos dipiridamol, generalmente hacemos la imagen de perfusión miocárdica. Si damos dobutamina, entonces generalmente los cambios isquémicos los vemos con el ecocardiograma. Ahora, por otro lado, cuando tenemos un paciente que tiene estas anormalidades en el electrocardiograma, a esos pacientes sí los podemos ejercitar. Esos pacientes sí se pueden ejercitar. Entonces, a esos pacientes los podemos subir a la bicicleta fija. Les voy a poner ejercicio. Pero cómo vamos a determinar si tienen la isquemia es o con el ecocardiograma o con la imagen de perfusión miocárdica. Entonces, podemos utilizar el ecocardiograma, podemos utilizar la imagen de perfusión miocárdica, y en este caso utilizamos tálimo.
utilizamos Thallium para ver cómo está la perfusión miocárdica. Eso es en el caso de que la imagen de perfusión miocárdica haya sido a través de la emisión de fotón único. Si usamos el PET, entonces se utiliza, por ejemplo, rubidium o se utiliza amonio N13. Ahora, a esos pacientes también se les puede inducir la isquemia, no nada más con ejercicio, sino también con fármacos. Entonces, si ese es el caso, usamos adenosina. Usamos adenosina, que es un vasopresor, o dipiridamol, pero un vasodilatador. Adenosina o dipiridamol, cuando vamos a hacer la imagen de perfusión miocárdica por emisión de fotón único, que es cuando también utilizamos el Thallium para medir esta perfusión. O si vamos a medirlo con un ecocardiograma, podemos usar dobutamina. Entonces, la prueba de esfuerzo es inducir isquemia o hacer que aumente la frecuencia cardíaca, que puede inducir isquemia en ciertos pacientes. Y cómo vamos a medir la isquemia si es que hay. Entonces, la isquemia se va a ver en un electrocardiograma como depresión del segmento CT de más de 0.2 más de 0.2 milivolts, o que el paciente tenga una disminución de la presión sistólica por más de 10 milímetros de mercurio. Ahora, si el paciente no se puede ejercitar, entonces podemos hacer una prueba de esfuerzo farmacológica o química, que es, vamos a dar un medicamento que va a aumentar la frecuencia cardíaca o va a hacer el mismo efecto que hacer ejercicio, que es inducir isquemia. Y esto es con vasodilatadores como es adenosina o dipiridamol, o a través de ionotrópicos, que es dobutamina. Y por otro lado, si tenemos anormalidades en el electrocardiograma donde no podemos interpretar la isquemia, entonces pruebas alternativas para interpretar la isquemia es el ecocardiograma o la imagen de perfusión miocárdica, y de esa tenemos dos, que es la tomografía computarizada por emisión de positrones o la tomografía computarizada por emisión de fotón único. El último requiere de Thallium o de Sestamibi. Entonces, y para los dos casos, ya sea la anormalidad en el electrocardiograma basal o que el paciente no se puede ejercitar, podemos usar las dos alternativas, que es la inducción de una isquemia por fármacos y la interpretación de isquemia con otros métodos que no es un electrocardiograma. En todos los casos se puede tomar un electrocardiograma, o sea, no es que no se pueda, sí se puede, pero hay veces en donde no es fácil interpretarlo, como es este caso. Entonces, aunque sí se tome un electrocardiograma, lo que va a definir o lo que va a determinar si el paciente sí tiene isquemia o no, o si diagnosticamos que tiene isquemia o no, en este caso no va a ser el electrocardiograma, aunque sí se puede tomar. Y ya más específico en los siguientes videos vemos más detalles, como cuáles son las contraindicaciones para dipiridamol, para adenosina, para dobutamina, por ejemplo.